Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de compartir el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Y bueno, pues como ustedes vieron, los de la alabanza siempre se demoran, entonces tenemos poco tiempo, vamos a empezar, ¿listo? Para los que no nos conocen, mi nombre es Edwin, el nombre de ella es Shalom. ¿Cómo se llama? Shalom. Shalom para ustedes también, ¿listo? Y hoy pues vamos a estar hablando algo que el Señor nos regaló, y pues para eso tenemos que explicar un poquito de eso, quiénes somos nosotros. Resulta que hace 3 años nos casamos. 3 años, ¿cierto? ¿No son más? 3 años, hace 3 años nos casamos y ha sido un constante proceso de aprendizaje. Todo el tiempo hemos estado aprendiendo, pero hemos notado una cosa importante. Entonces, los que les gusta escribir, una cosa importante, y es que sin trabajo en equipo no es posible avanzar o sostener el hogar. Es lo primero que quiero que ustedes apunten y vayan reteniendo. Sin trabajo en equipo, para nosotros no ha sido posible avanzar. Hemos necesitado trabajar en equipo. Tanto que es casi como si fuéramos uno. Por eso el mensaje de hoy se llama Somos uno. Somos uno. Muy bien. Bueno, hoy esperamos que de verdad el Señor nos ayude a calar en sus corazones, y como queremos que todos entiendan cómo es ser uno, entonces supongo que cada uno dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo logramos ser uno? ¿Cómo logramos ser uno en un matrimonio? ¿Cómo logramos ser uno con Dios? Yo sé que aquí hay matrimonios. Alcen la mano los matrimonios. ¿Está al lado de su pareja? Hoy sí están como casi todos sentaditos juntos. Pero este mensaje no es solamente para los matrimonios, este mensaje también es para los solteros y para todos los que estamos acá. Porque el primer punto que les vamos a dar para que realmente logremos ser uno es involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Pero los que son solteros deben comenzar a involucrar a Dios en su propia vida. Antes de nosotros comenzar a involucrar a Dios como matrimonio, teníamos que haberlo involucrado en nuestra vida como personas, individuos, solteros. Los dos teníamos a Dios en nuestra vida y por eso hoy podemos involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Entonces, ¿cómo podremos involucrarlo en nuestro matrimonio? Primero, como lo digo, como individuo. Cada uno tiene que tener a Dios involucrado en su vida. Y ahorita, gracias, amor. Entonces, ¿cómo lo involucramos como individuo? Tenemos que tener relación con Dios. Y yo sé que esto es una frase que se usa mucho en la iglesia, pero no es solamente orar y leer la Biblia. Una relación se crea de muchas más cosas, se crea de diálogo, se crea de conocer, se crea de escuchar. Entonces, debemos tener relación con Dios para poder oír su instrucción, pero también para oír sus deseos, para saber qué es lo que Él sueña con nosotros. Pero ahí la pregunta es, cuando recibimos esos sueños, esa instrucción de parte de Dios, ¿vamos a obedecer eso que el Señor nos está entregando? Lo otro que necesitamos para tener relación con Dios, para involucrarlo como individuo, es tener perdón constantemente, diariamente en lo posible. Perdonar y pedir perdón. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los que estén a nuestro alrededor cuando hemos cometido una falla, pero también debemos pedir perdón a los que hemos ofendido, a nuestro esposo. Yo creo que casi diariamente puede haber algo pequeño. Entonces el perdón debe ser algo constante en nuestra relación con Dios como individuos. Y también el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando hay voluntad de cambio. Si tenemos voluntad de cambio, en realidad hay arrepentimiento. Cuando solamente
nos sentimos mal, pero no hay voluntad de cambio, no creemos que debemos cambiar nuestra acción, entonces no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Entonces, para tener a Dios en nuestra vida como individuos, necesitamos tener relación con Él, necesitamos estar en constante arrepentimiento y tener siempre el deseo de pedir perdón. Bueno, hay otra parte y es como pareja, también cómo podemos involucrar a Dios como pareja. Ya Chalón me explicó un poquito el tema de, bueno, si soy soltero, pues necesito encontrarme con Dios constantemente y de alguna forma prepararme para el momento cuando ya me voy a casar. O en el caso de que no, yo ya me casé, pero ya no estoy casado por alguna razón, digamos, el caso de enviudó, ¿cierto? Hay una necesidad constante pues de estar buscando la relación con el Señor. Sin embargo, como pareja hay algo muy importante en el hogar que a nosotros nos ha funcionado y es ponernos un poco en igualdad de condiciones, por ejemplo, en la parte del servicio aquí en la iglesia, ¿sí? Es decir, en el caso de nosotros estamos sirviendo en el equipo de alabanza, ¿sí? Eso nos pone en igualdad de condiciones desde el punto de vista, por ejemplo, horarios. Hoy ella no estuvo sirviendo en el equipo de alabanza, entonces nuestros horarios cambiaron, ya yo tenía que salir solo, ella se quedó en la casa, entonces cambia un poquito eso, pero deberíamos procurar, si ella está sirviendo en la iglesia, yo también debería estar haciéndolo. Nos ha parecido que eso funciona dentro del proceso de involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Cuando uno de los dos no está en servicio por X o Y razón, es diferente, no es tan fácil comprender al otro, ¿sí? Hay días en que nosotros tenemos ensayos. Alguien de alabanza que diga a qué hora podemos terminar un ensayo normalmente. 9 de la noche, la última vez tuvimos reunión, salimos a las 10:30, digamos a las 10 para no asustarlos y después no quieren estar ahí. Entonces ya los que están en casa pues se preocupan, no saben cómo va el proceso, por qué se demoró si normalmente sale antes. En cambio así es un poquito más fácil. Como pareja también hemos decidido hacer un trabajo espiritual, ya independiente de si están sirviendo o no en la congregación. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben esto, oración, ayuno, ¿cierto? En el caso de nosotros, como es alabanza, pues también procuramos involucrar la adoración, también procuramos involucrar cantar en la casa. Yo a veces tomo la guitarra, cantamos algo. Bueno, hoy no están los niños que están con nosotros ahorita, pero con ellos a veces cantamos también. Sin embargo, eso es muy genérico, ¿no? O sea, eso es como, no, pues ore y ayune. Sin embargo, hay algo más ahí detrás de eso, y es las acciones de fe. Nos parece que cuando tenemos acciones de fe, podemos involucrar a Dios en nuestro matrimonio. ¿Cómo así acciones de fe? Una cosa es yo orar, ¿cierto? Le digo, Señor, no sé, supongamos que estoy orando por un carro, por decir cualquier cosa. Es que hay un carro allá, entonces se me ocurrió. Yo digo, listo, Señor, quiero un carro, pero por ejemplo, nunca voy a averiguar cuánto cuesta, no sé ni cómo se llama el modelo, no sé si lo venden en Colombia, ¿cierto? No sé, no empiezo a ahorrar, ¿sí? Por más difícil que me parezca, por ejemplo, si me gano un mínimo y el carro vale 50 millones de pesos, pues uno dice, no, está muy complicado, pero si ni siquiera empiezo a ahorrar, pues no hay una acción de fe detrás de esto, ¿cierto? Solo esperamos un milagro total y así como, ¡pum!, aparece el carro, Señor, ¿cierto? Y a veces así oramos y a veces así ayunamos. A veces decimos, Señor, por ejemplo, no sé, a ella no le gusta cómo tiendo la cama, por decir algo así, y entonces oramos como, Señor, que aprenda a tender la cama, que aprenda a tender, ¿cierto? Pero ella nunca va y me dice, amor, ¿te enseño cómo es? Sí, tenemos que orar, pero también ayudar un poco. Eso nunca ha pasado, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de la cocina, ¿sí? Entonces, igual, si a mí no me gusta cómo ella hace algo y yo solo oro por ella, pero nunca le doy una instrucción o nunca le ayudo,
pero resulta que en la casa de ella nunca la exigieron o le enseñaron ese tipo de cosas, pues es más complicado, ¿sí? Entonces yo tengo como que poner en práctica cuando la Biblia dice también que la fe sin obras Es muerta. exactamente. Sí, entonces también se refiere a eso, la parte de cómo hemos involucrado a Dios en nuestro matrimonio desde el punto de vista de acciones de fe. Nos ha pasado muchas cosas, no sé si alcancemos a contarles algunas de esas, pero constantemente nos sucede, como que, ¿qué hacemos, Señor? Por ejemplo, en pandemia, así, una rápido, ¿cerramos o no cerramos? Bueno, todo el mundo tuvo que cerrar, pero ¿entregamos el sitio de la escuela o no lo entregamos? ¿Qué tenemos que hacer? No lo entreguen. Ah, bueno, listo, no lo entreguemos. Pero no hay plata para pagar el arriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, humanamente no puedo, pero Dios está diciendo, háganlo, Señor, pero no puedo. O sea, no. ¿Cierto? Como no hay para consignar. Entonces, ya después Dios fue acomodando las cosas y está abierta la escuela, gracias a Dios. Hoy está abierta la escuela. Sí, entonces, digamos, eso es una forma de accionar de fe. Sí, como dice mi esposo, accionar en fe no solamente es cuando uno pide algo y va y acciona y trabaja por eso, sino muchas veces es también obedecer a Dios en medio de esas locuras que Dios nos dice que hagamos y que uno dice, pero ¿de dónde salen? Pero uno dice, voy a accionar en fe y voy a decidir como equipo hacerle caso a Dios, así lo que yo veo ahorita no tiene para dónde, pues vamos a obedecer, y eso también es accionar en fe, y cuando accionamos en fe, el Señor se glorifica. El segundo punto para poder ser uno es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental en un matrimonio, pero no solamente en un matrimonio. Los que están solteros dirán, bueno, ¿yo con quién trabajo en equipo? Yo no tengo a nadie. Entonces trabaja en equipo con Dios. Yo le decía ayer a mi esposo, bueno, ¿cómo es eso? Yo le decía, cuando tú estás soltero, la diferencia de que tú estés soltero en Cristo a una persona que está soltera allá afuera es que tú puedes trabajar en equipo con Cristo. Tienes a alguien más, no estás solo. Y cuando eso comienzas a practicarlo y comienzas a sentirlo, cuando llegues al momento de casarte, vas a poder hacerlo y se va a involucrar todo de una manera muy natural. Pero ahora vamos a ver qué incluye trabajar en equipo en un matrimonio. Y los que están solteros y esperan algún día casarse, especialmente si tienen novios porque piensa casarse. Entonces, tomen nota de qué significa trabajar en equipo en un matrimonio. Pero antes de eso, queremos que vayamos a Eclesiastés 4:12. Nosotros lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. En Nueva Traducción Viviente. No, creo que no está allí. Si ponen la cita, ya con eso es suficiente. Dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, si son dos, vencen. Todos los solteros pueden ser dos, porque están ustedes y está Dios, y pueden vencer cualquier situación. Pero cuando ya ustedes aprendieron a vencer con Dios y entra un tercero, entra mi tercero, entonces es aún más difícil que pase algo, es más difícil aún. La idea es que cuando nos unimos, seamos fuertes. Hay algo que dice ahí en lo que estábamos leyendo en la Biblia, habían dos títulos y uno decía ventajas de la compañía y la otra decía la unión hace la fuerza. Hay una cosa ahí importante y es que por eso es importante que el Dios en el que ella cree sea el mismo Dios en el que yo creo. Porque miren lo que ella está diciendo. Si cuando ella estaba soltera era ella y Dios, en mi caso era igual, pero ¿qué si ella tiene un Dios diferente? ¿Cómo funciona? Ya no somos tres, somos cuatro. ¿Sí me va a entender? Es cierto, o sea, tengo amigos que la esposa era cristiana,
Así se ve delante de las personas. Yo pienso que uno no deja de ser cristiano. Pienso que uno deja de ir a la iglesia o algo así, pero dejar de ser cristiano no es tan simple. Ella era cristiana. Él, crítico total de la iglesia, de los cristianos, entregado a otro tipo de cosas, ¿sí? Más por la onda opuesta. Entonces, él cree en cosas oscuras, ¿sí? Ella cree en Dios, pero viven juntos y llevan mucho tiempo así. ¿Ustedes creen que ella volvió a la iglesia? No, no volvió a la iglesia, ¿sí? ¿Ustedes creen que él fue a la iglesia? No, no fue a la iglesia, ¿sí? ¿Ustedes creen que ella empezó a ir con él? Pues claro, su esposo, ¿sí? Entonces hay casos donde definitivamente creer tan diferente es complicado. Entonces es importante que ustedes se aseguren de que su Dios sea el mismo Dios de la persona con la que ustedes están saliendo, o ojalá pues ya con la persona que conviven. Y si ya están casados y esa no es la situación, pues hay que orar para que así se haga y comenzar a accionar en fe. Ahora vamos a ver, ¿qué incluye? ¿Qué incluye el trabajo en equipo en un matrimonio? La casa. La casa, ¿qué significa la casa? Los oficios, cocinar, si tienen mascotas, como en nuestro caso, el mantenimiento de las mascotas, todo eso incluye trabajo en equipo. Hay algo con lo que nosotros hemos combatido y es que no es que a la mujer solamente le toquen las cosas de la casa y no solamente es que al hombre le toque salir a trabajar. En nuestro caso, los dos estamos muy involucrados y pueden preguntarle a los que viven con nosotros, y los dos estamos muy, muy involucrados tanto en la casa como en nuestro trabajo, porque somos un equipo. Las 2 personas o las 4 personas que viven ahí, todos están utilizando todo, así que por lo tanto todos debemos trabajar en equipo para que eso no se vuelva una carga. Estos callitos son de lavar ropa. Ah. Ok, lo segundo que hemos hecho, nosotros no tenemos hijos, pero nos gusta pues servir a nuestra familia, y en este momento, como lo dijo Edwin, hemos tenido como al año menos del año de estar casados. Del año ya había alguien. Tuvimos a unos primitos de Edwin, convivimos con ellos, buscamos ayudarles, gracias a Dios logramos que él se graduara de bachillerato, y en este momento tenemos 2 chiquitines por el lado de mi familia, y con ellos también debemos trabajar en equipo. No son nuestros hijos y sé que no se compara si algún día, Dios permite, tengamos hijos. También hemos tenido que trabajar en equipo, ponernos de acuerdo. No puede ser que Edwin llegue y le vaya a llamar la atención a Emanuel y yo vaya y me meta y le diga, no, ¿cómo así? No, eso no va a funcionar, va a crear división, va a quitarle autoridad a él. O lo mismo que él haga conmigo, que yo le esté dando una orden a Emanuel o a Kere y él diga, no amor, enfrente de ellos, eso no está bien. Ahí nos ha tocado repartirnos. En la ayuda de las tareas, en algunos momentos yo debo de ayudarles, pero en algunos otros momentos él también se involucra. En todo lo que ellos exigen de tiempo, como tal crianza, en este momento que están con nosotros, que tenemos la responsabilidad, los dos debemos de participar en igualdad. Y ahora sigues tú. Bien, tal cual, a mí me toca cocinar todos los días, amigos. No, mentiras, no todos los días, pero sí voy a hablar un poquito ahí porque tengo la autoridad para hacerlo, ¿sí? ¿Qué es la autoridad? Pues que lo hago, que lo vivo, que no estoy mencionando lo que quisiera hacer, sino estoy hablando de algo que ya somos, ¿sí? Entonces, ¿qué casos suceden? Por ejemplo, anoche, sábado en la noche, trabajamos toda la tarde. Bueno, en la mañana es el día que regularmente no trabajamos, los sábados, solo es el único día, ese mediodía que tenemos libre. Por la tarde trabajamos toda la tarde, salimos, no sé, 6:30, casi 7. Hicimos otras cosas y llegamos a la casa, nos faltaba completar algo de esto, pero no había cena. Ustedes saben, no hay gas, no había cena, pues ¿quién cocinó?
¿sí? Yo ni le dije a ella, ¿vas a cocinar? No, o sea, yo simplemente dije, pues yo venía pensando en hacer esto, esto y esto, y dijo, pues bueno, hágale, ¿sí? De una, porque además ella también venía de trabajar conmigo. Entonces, si nosotros somos realmente conscientes les voy a poner esto, como creencia tenemos que la mujer está en la casa y el hombre trabaja, ¿cierto? Y a veces si la mujer trabaja y aporta, fabuloso, ¿cierto? Como que, wow, chévere. Pero no tanto como que el hombre también se involucre en la parte de la casa. Es decir, si la mujer trabaja un poquito, no siempre como hombres estamos pensando, pues yo también le ayudo un poquito, ¿sí? Pero en este caso trabajamos casi a la par, o sea, casi en igualdad. O sea que también lo justo sería que yo trabajara en la casa prácticamente en igualdad, ¿cierto? Eso sería lo que realmente ayudaría en el hogar. Sí, ¿eh? Hay algo que quiero decirle a todas las mujeres y es algo que yo he aprendido en estos 3 años de convivencia. A mí a veces me cuesta mucho expresar lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y a veces ya espero hasta que ya estoy muy cansada y ya se lo digo de mala manera y pues ahí ya no funciona, ¿sí? Entonces… Igual me toca hacer el almuerzo, o sea. Entonces… Por ejemplo, en estas cosas de la casa han habido cosas que a mí, obviamente, él viene con unas costumbres, yo vengo con otras, y aunque nos buscamos conocernos muy bien en nuestro noviazgo, ya estar en la convivencia, pues uno se va a dar cuenta de otras cosas, ¿sí? En nuestro caso no fue mucho porque, como les digo, buscamos conocernos muy bien en nuestro noviazgo. Pero yo sé que hay casos donde llegan al matrimonio y ¡fum!, es una caja de sorpresas. Entonces, en ese momento, habían cosas, por ejemplo, ayer decíamos, a él no le gusta casi ver el piso sucio, pero a mí me estresa mucho más ver la cama extendida. O sea, a mí eso me parece inconcebible porque en mi casa eso era pues lo peor. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo no van a tener la…? Entonces… él pelea más porque el piso esté limpio y yo podría, digamos que pelear más por la cama. Y yo la atiendo, yo soy muy, ¿cómo se dice eso? Psicorrígida, soy muy rigurosa. Entonces yo le digo, no, es que es así. Entonces, pero ya lo digo molesta, entonces no. Así como él dijo antes, si hay algo que a mí me incomoda o hay algo que yo quiero que él haga, ellos no son adivinos. Y mire, créanme, en el caso de mi esposo, él todo es muy literal. A veces yo quisiera que como que él las cogiera, o sea, o fuera más, no sé, ¿cómo decirlo? Como eso, suspicaz, intuitivo, defender, no, como que me leyera. Para yo no tener que decirlo. Y yo sé que muchas mujeres son iguales, pero no, eso no va a pasar hasta que yo no le digo, amor, ¿me puedes ayudar por favor a lavar el baño? O amor, es que no alcanzo, necesito que me ayudes a, no sé, a alistar a los chicos, o necesito que me ayudes a sacar el perro. Si yo no se lo digo, y no se lo digo con amor, y yo les digo porque a mí me pasa, yo veo que él no intuye. Y entonces yo me pongo de mal genio. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me ayuda? O sea, es que no entiende. Pues no, él lo entiende, créanme, no lo entiende. Él, debo decirle, amor, por favor, ayúdame, necesito que me ayudes. Entonces, mujeres, yo sé que nos cuesta mucho, pero ellos no piensan igual que nosotras. Y nosotros tenemos que expresarles, y no espere hasta que usted ya esté enojada y quiera, ¿por qué no me ayuda? Sino dígaselo desde el principio, con amor, y verá que ellos reaccionan de una manera mejor. Es verdad, es verdad. Eso de entender la indirecta, no. O sea, no va. No. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Me perdí todo, ¿sí? No. Bueno, entonces hay una cosa aquí que mientras ella estaba hablando quería aportar, y es, bueno, o sea, aquí estamos hablando del tema de pareja, pero ¿qué pasa con una familia donde, digamos, es papá con los hijos o es mamá con los hijos? ¿Qué sucede ahí? Pues mis queridos hijos de sus padres, ustedes, o sea, miren lo que está pasando en el caso de nosotros. Ella trabaja y lleva la platica a la casa. Yo trabajo
y llevo la platica a la casa, ¿cierto? Y aún así, yo le ayudo a ella en las cosas de la casa y ella a mí también. Y entonces los hijos, ¿qué tienen que hacer como hijos en sus casas? Si no trabajan, solamente comen, duermen. Y gastan chiritos, dice. Y gastan ropita y comen. ¿Cuál sería la función de ustedes como hijos? ¿Cuántos hijos que viven en casa hay acá todavía? Y no los veo. ¿Solo Daniel? No, puede ser. Mira, ahí sí se animaron, ¿cierto? Entonces, como hijos, ¿cuál sería esa función? O sea, imagínense la deuda que tenemos con nuestros padres, que nos dan el techo, que nos dan la comida, que nos dan la dormida, que se aguantan, o sea, todo de nosotros, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos como hijos hemos cometido errores, muchos, y muchos errores, y unos graves y unos gravísimos, ¿cierto? Pero seguimos viviendo en casa y nuestros papás nos siguen amando. ¿Sí me va a entender? Entonces, solamente por respeto a todo eso que ellos hacen, nosotros deberíamos siempre estar pendientes de lo que sucede en casa. ¿Sí me va a entender, amigos, hijos de sus padres? Es que no ahí dijo el pastor, ¿aló? No, mentiras. Listo, vamos a continuar porque esto está, faltan 5 hojas, no mentiras. La siguiente parte, que incluye el trabajo en equipo, tiene que ver con la parte financiera. Ya mencionamos algo y es, ella trabaja y aporta, yo trabajo y aporto. No estoy diciendo quién aporta más, quién aporta menos, sino que estamos en igualdad de condiciones porque ambos trabajamos y ambos hacemos cosas de la casa. Pero entonces, ¿qué incluye las finanzas de la casa? Pues todo el tema de sostenimiento, la comida, lo que le acabé de mencionar de los hijos, lo que son arriendos o los que tienen casa propia, pues los impuestos, todas estas cosas, los servicios. Hay otras cosas ahí importantes, por ejemplo, los gastos extra, ¿sí? Hay que trabajar en ese sentido. No les estoy mencionando lo que pasa dentro del hogar porque ustedes ya lo saben, sino lo que incluye el trabajo en equipo. ¿Sí me va a entender? Es decir, en el sostenimiento, la comida, el arriendo, los servicios, los gastos extra, tenemos que trabajar en equipo y deberíamos saber qué pasa con las finanzas de la casa. ¿No es que es la misma casa? Y si un día uno se gana la lotería, ¿cree que se la va a echar al bolsillo y se la va a cobrar solo y se la va a gastar solo? No, es de la misma casa. He escuchado a muchos padres decir, es que yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿cierto? Entonces, como familia, deberíamos trabajar en ese sentido también, en equipo. Las deudas, yo les voy a hacer una pregunta, no voy a hacer lo que ha pensado, que era de preguntarles a algunos, pero el que quiera responder lo puede hacer. Y es que si tienen un plan para ser libres de deudas, les quiero dejar esa pregunta ahí. ¿Tienen un plan para ser libres de deudas? Yo pensaba escribir algo más fuerte. Pero de pronto no tienen deudas, amor. Bueno, si no tienen deudas. ¿Cuántos tienen deudas acá? Ok, el Entonces, 70% de las personas. Eso es vital, es realmente vital. No las deudas, el plan. El plan. ¿Listo? El plan para ser libres de deuda. Las deudas en un hogar son una atadura, mis queridos amigos. ¿Sí? Son una atadura. Lo digo desde haber estado ahí y desde haber hecho el proceso de tener un plan para salir de deudas. No he salido 100%, pero yo creo que me falta un 10% nomás, ¿sí? Y eso ha sido fundamental. Les voy a decir solo una razón en este momento. Entre menos compromisos financieros tenemos, necesitamos menos dinero para vivir, ¿sí? Entre menos compromisos financieros externos tenemos, necesitamos menos dinero para vivir. Entonces, si nosotros somos una pareja que como hogar, por ejemplo, se ganan 2 mínimos y debemos 1,5, ¿cuánto tenemos? Medio mínimo. Eso no le sirve a uno para vivir. Con medio mínimo se paga un arriendo, básicamente. Y el resto, ¿sí? Pero si como pareja nos ganamos un solo mínimo y no debemos nada, ¿cuánto nos queda? El doble de cuando nos ganábamos 2 mínimos. ¿Sí me va a entender? Fácil. Luego de ese tema de ser libres de las deudas, también tenemos algo en lo que hemos trabajado, que incluye el trabajo en equipo, y es el tema de ahorrar. Y por ahí hablaba el otro día con Freddy, con Jessica, y les decía más o menos cómo son nuestras finanzas.
y no ganamos demasiado, realmente ganamos poco. Pero aún así hemos acordado ahorrar. Lo hemos acordado así. Y al principio era una alcancía, ¿no? Era una alcancía. Guardábamos las monedas de 500. De todas, casi. Primero guardábamos las De monedas de todas. todo, ¿sí? O sea, como, monedas, guardemos. Monedas, guardemos. Luego guardábamos solo las de 500 y de 1000, si no estoy mal, no me Sí. acuerdo bien. Ya luego entonces le echábamos billeticos, Monedas y billetes. monedas y billetes, y ya luego, o sea, estoy hablando de ya varios años atrás, no de este año. Ya este año decidimos ahorrar un porcentaje de los ingresos. O sea, ya fue como, sí o sí, vamos a ahorrar el 10% de todo lo que entre a esta casa y punto. Que el 10%, por decir algo, son 1.000.000 de pesos, pues se ahorra el 1.000.000 de pesos. Ahorro. ¿Para qué? Bueno, ya luego, si tengo la oportunidad de estar explicando más sobre eso. Pero fue un trabajo. ¿Por qué? Porque sin ahorro no hay prosperidad económica. Dios les puede estar dando a ustedes mensualmente el dinero suficiente para que en 10 años luego no tengan que volver a trabajar en sus vidas. Pero si todos nos lo gastamos, no va a pasar nada, porque todos nos lo gastamos. Se terminaron los 10 años y no hubo nada, ¿cierto? Entonces, esos ahorros pueden ser en efectivo, pueden ser en dinero, ¿sí? Plática disponible, o puede ser en inversiones también. Ustedes pueden ahorrar en inversiones, es decir, ustedes pueden comprar oro, pueden comprar plata, pueden comprar cosas que no se devalúen. Finca raíz. Finca raíz, también lo pueden hacer. De esa manera, nosotros no hemos ahorrado lo suficiente para comprar nuestra casa y esas cosas, pero en su momento tal vez lo hagamos. O sea, no me refiero a comprar la casa, ese es un objetivo, sino una vez todo sea estable, seguramente parte de la inversión será eso, de ahorrar será eso, tener algo que si pasa alguna situación, yo diga, esto me vale tanto. Ahora les doy un dato importante. Eso sí lo hacía yo antes del matrimonio. Es decir, si yo me ganaba, no sé, 1.000.000 de pesos, no era como, uy, tengo 1.000.000, nos vamos de fiesta. No. Yo de una vez decía, ¿cuánto es que me valen los monitores del estudio? Digamos, 700.000. Bueno, pues entonces iba ahí. Y en su momento, esos equipos que yo tenía del estudio, que valían harta plática, me sirvieron, porque ya no los usaba, entonces los vendía y tenía ahí algo, pero eran equipos que no se devaluaban. No, es que me dijeron en la iglesia, me dijeron que yo tenía que hacer inversiones. Me regala 2 iPhone, el último modelo. ¿Por qué no sirve? Porque eso se devalúa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esa guitarra que está ahí, realmente se devalúa muy poco. De hecho, no se ha devaluado. Desde que la compré hasta el día de hoy, creo que cuesta 3 veces lo que la compré. Entonces, son cosas que funcionan. El celular que tenía en ese entonces ya ni existe. He tenido como 3 desde ese momento hasta acá, porque se devalúa, son solo gastos. ¿Listo? En eso también hemos trabajado en equipo y nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y hacemos de paso un tema que se llaman las proyecciones económicas. Y es, pues, ¿qué vamos a hacer con la plata que entra? No es como, hoy tenemos plata, no fuimos, no sé, yo soy a comer de algo rico. A comer algo rico, dice mi esposa, ¿sí? Eso ya es cosa de familia, ¿cierto? Vamos a comer algo rico. No, estamos en un plan con unos objetivos. Por ejemplo, les voy a contar algo así, sutil. No tenemos transporte en este momento. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Sí, vendimos lo que teníamos en temas de transporte para ir saliendo de deudas, para llegar a ese punto donde necesitábamos menos dinero para vivir, llegar al momento donde otra vez compremos nuestro transporte. Queremos hacerlo, pero queremos hacerlo así. ¿Me vende 2? ¿Me hace el favor? ¿Sí? Llegar con el ahorro y decir esto. De pronto Dios dice, no sé, nos dice de alguna forma que tal vez tengamos que no hacerlo así, de pronto. Pero no sabemos. Por el momento nosotros hacemos lo que les mencionaba antes, que era actuar en fe, ir ahorrando, ir decidiendo para dónde vamos y esperar, caminar. Miren, no he subido de peso, amigos, o sea, sí, caminar todos los días de aquí para allá. Si quiere estar en forma, no compre Los pastores nos ayudan un montón moto. con el tema de transportarnos, por ahí a veces los amigos también, que es, ¿para dónde va? Para allí, listo. Pero estamos en ese sentido, entonces no es como
somos pobres y no tenemos ni una motico para caminar, ¿sí? No es eso, estamos en un plan, en una proyección económica que hicimos y estamos juiciosos, evitando deudas. Me han llamado un montón de donde compré hace tiempo mi primer moto para ofrecer cosas y todo eso, pero no, estamos ahí, ¿listo? Bien, parte de ese trabajo es que tenemos que ser un buen equipo administrativo, ¿sí? Un hogar es como una pequeña empresa, ¿sí? Hay gastos, hay ingresos, todo esto. Les voy a decir un dato curioso, un dato bien curioso, que leí en un libro para cristianos, que luego tal vez les explique eso, como les decía. Dice que la mayoría de matrimonios se separan por problemas financieros. Como iglesia de restauración familiar, esto es importante. Sea por carencias, o sea, falta de dinero, o por diferencias. Digamos, uno gasta mucho, el otro gasta poco, no se ponen de acuerdo y todo eso. Sobre todo por las deudas. Muchos hogares se separan por las deudas. Entonces, lo menciono solo para tenerlo en cuenta, porque el tema en este momento es que trabajamos en equipo, ¿listo? Pero les dejo ese dato curioso. Nosotros en ese sentido tenemos una comunicación constante referente al manejo de los ingresos del hogar. Ok, bueno, esa comunicación es muy importante. Lo primero que tenemos en cuestión de comunicarnos es el apoyo de ambas partes, sea laboral y o de uso de dinero. Y aquí lo que yo quería era hacer como un aporte muy chiquito, y es que en el caso de las mujeres, casi siempre nosotras mujeres tenemos más gastos. O sea, no solamente es que nos guste gastar, sino tenemos más gastos. O sea, un hombre, me acordé de los niños tienen sus cosas de aseo. Y entonces les mostraron a los papás: mira papi, mira, este es el cajón de una niña y este es el cajón de un niño, de las cosas de aseo. Y entonces la niña tiene su crema del cuerpo, que tiene su bloqueador, que tiene sus desodorantes, y el niño solo tenía como la loción, el desodorante y el deo pies, creo, y ya, no más. Entonces nosotras tenemos más gastos, pero debe haber un apoyo de ambas partes. En el caso de las mujeres que porque tienen hijos chiquitos o porque simplemente decidieron no trabajar, pues en ese caso también hay que apoyarlos un poco más, ¿sí? Si es solamente una persona que está aportando, o en el caso, también conocemos el caso de que ella trabaja y él en el momento no puede trabajar, pues hay que apoyarnos, hay que ser muy sabias en ese sentido. ¿Vas a decir algo? Ok. Lo otro es que aunque ambos tenemos ingresos, hacen parte de la misma economía. Esto ya lo habíamos nombrado, y esto yo lo quiero decir para que primero los hombres sean muy sabios y las mujeres también. ¿Por qué? Primero, en cuestión de una mujer, casi siempre, yo lo digo pues porque bueno, yo también trabajo, como dice mi esposo, y al principio les voy a ser muy sinceros. Al principio me costó mucho pensar en que era una sola economía y que él, digamos que de alguna manera iba a disponer de lo que yo me estaba ganando, ¿sí? Fue complicado, porque uno, yo me casé joven, no tuve mucha etapa de decir me gano mi sueldo y me lo gasto todo o me compro esto o me compro lo otro. Casi no tuve esa etapa. Entonces cuando yo comencé a ganar un poco más, ya estábamos casados y ya estamos en una sola economía. Entonces al principio él me decía: amor, pero pues ¿cómo vamos a ir? O sea, ¿cuánto vas a aportar? Al principio me costó mucho, y yo lo digo porque tal vez hay mujeres que les puede pasar lo mismo. Pero en realidad en estos 3 años he aprendido, o sea, ya aprendí, en ese momento no lo veía así, pero él todo lo que se gana me lo está dando. O sea, él se queda, les voy a hacer más o menos como un balance. Digamos, los dos nos ganamos 100,000 semanales y él saca el diezmo, saca lo del ahorro, porque ahorita, como les decimos, ya tenemos el porcentaje del ahorro, y se queda con 10,000 pesos, digamos, que es como el 10% de lo que se acabó de ganar, y el resto
arriendo, servicios, etcétera. O sea, no le queda nada. Entonces, a mí, en este momento, a mí tampoco, no sería justo que yo diga, no. Yo le doy solo 20,000 pesos de mis 100, porque son mis 100, ¿sí? Pero esto se logró, ¿por qué? Porque él fue muy sabio, él no fue impositivo, él no me dijo, es que si usted no me da, entonces no trabaje, o ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué no colabora en la casa? Entonces, ¿para qué va a trabajar? O cosas así. Él nunca discutió conmigo. Al principio, él obviamente pues le molestaba, pero ya después él dijo, bueno. Y poco a poco me fue explicando, me fue diciendo, porque lo otro es que yo creo que las mujeres somos muy poco conscientes, la mayoría, no todas, de los gastos de la casa. Entonces, por eso debe haber una constante comunicación, de que él me diga, amor, debemos esto, la cuota es esto, gastamos en esto, todo sea compartido, llevando un estilo de vida acorde a nuestros ingresos, acorde a nuestra deuda y a nuestra visión. Aquí solo voy a dar una parte y ya él, yo creo que va a hablar ahí, espérate. Porque un estilo de vida acorde a nuestros. Si yo me gano un mínimo, y esto también lo digo para las mujeres, si ustedes en este momento se ganan un mínimo, o si su esposo se gana un mínimo y usted se gana la mitad de un mínimo, pues no puede pensar que puede estar andando en taxis todos los días. Se le va el mínimo, ¿sí? O que todos los domingos sí o sí nos toca ir al restaurante. Eso me dio muy duro. Al principio me costó mucho porque yo estaba mal acostumbrada en mi casa. Y ya después dije, no, es que en este momento mis ingresos no son coherentes con ese estilo de vida. Que yo me quiero arreglar las uñas cada semana, amor. Siempre. O me quiero mandar a planchar el pelo a toda hora. O todo ese tipo de cosas. Pues no le ponga esa carga a su esposo. Considérelo un poquito. Si sus ingresos en este momento no dan para eso, póngase en la meta y trabajen juntos para que llegue ese momento. Tampoco le estoy diciendo es que va a quedar de por vida así, no. Pero si usted sigue así, no, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, y no colabora con tener ese estilo de vida de acuerdo a eso y se sigue endeudando. A mí al principio me gustaba mucho pedir de revistas. Y eso es deuda. Y no podíamos pagarlo. Entonces, seamos mujeres sabias, apoyemos a nuestro esposo y esto se va a ver resultado. Ahorita, sí, claro, me cuesta, o sea, estos días ha hecho un sol increíble y es difícil, o sea, decir, me gasto media hora, 20 minutos caminando, pero estamos trabajando con un mismo propósito. Lo hago con amor y entiendo que en este momento no puedo hacerlo. Bien, de nada sirve trabajar y administrar en equipo si no tenemos la misma visión. Es decir, todo lo que les acabamos de mencionar está interesante, listo. Pero si cada uno tiene una visión diferente a futuro, pues no sirve. Porque ella puede terminar muy bien en sus cosas, muy bien en las mías yo, pero estamos divididos. Ahí no funciona. ¿Sí? Entonces es importante que toda esa parte administrativa también tenga un norte en el cual se hayan puesto de acuerdo. Como decía, podríamos avanzar, pero estar en caminos diferentes, caminos opuestos, lo que resulta en división. En el caso de nosotros, para llegar a ese punto, pues ha costado algo que, como la pastora muchas veces nos ha enseñado, se llama morir a X, morir a Y, para poder tener para otras cosas, ¿sí? Entonces, no sé, queremos un computador. Bueno, pues hay que ahorrar para ese computador. Y eso significa, pues, no gastar las uñitas, ¿sí? Por ejemplo. Pero ya lo compramos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero funcionó. No hagan cosas que los pueda frustrar. Ahorramos, dejamos de hacer las uñitas de mi esposa, pero resulta que nunca se compró el computador y me gasté la plática,
mal, ¿sí o no? Entonces no hagan cosas que los pueda frustrar. Como les decía, eso lo hemos logrado también orando, porque a mí me dan ganas de salir corriendo y comprarme otra guitarra, amigos, ¿sí? O sea, uy, esa guitarra, no, ese pedal, tengo los mismos pedales hace 7 años, no. Bueno, no voy a hablar de eso mejor. Sí, claro que sí. Y como les digo, entre menos deuda tenemos, los bancos más llaman y más lo llamamos con el señor Edwin. Sí, con él. Es que le tenemos una gran oferta, no sé qué, usted tiene un buen comportamiento crediticio, entonces le vamos a ofrecer la nueva tarjeta de crédito Mastercard con 7 millones de pesos de cupo, sin cuota de manejo por los siguientes 6 meses. Y no he trabajado en bancos, es lo que lo llaman a uno a ofrecerle. Y uno solo tiene que decir sí, y le llega a la casa. Así me pasó una vez, en serio. Y tuve deuda por ¿cuántos años? Tarjeta de Colpatria. Uy, ¿sí? qué infierno. Yo creo que tenía 24 años más o menos. Me llamaron a ofrecerme, tenía buen comportamiento crediticio y me llamaron a ofrecerme en ese momento una tarjeta por 5.600.000, creo que era para mi edad, era un cupo muy bueno, muy tentador, y caí, amigos. ¿Hasta el año pasado? Y hasta este año logré salir de esa tarjeta. 6, 7 años después. Fue este año. Este año. Que yo se la pasé a ella y le dije, mira, otra menos. Se la pasé para que y la rompí con mucho gusto. Tuviera el gusto de romperla, ¿sí? Me costó mucho, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en ese sentido y ser sabios, orar mucho para pedirle a Dios, guárdame de eso, porque la tentación es eso. La tentación no es ponérsela difícil, la tentación es ponérsela fácil donde uno no tiene que estar. Por medio de esa oración, pues encontramos la visión que creemos que viene de parte de Dios y empezamos a actuar en eso y nos vamos dando cuenta que sí, porque el fruto también dice es agradable, funciona. Tal vez tenemos menos por un lado, pero en realidad estamos teniendo más, porque estamos teniendo lo que es nuestro, no lo que nos prestaron para comprar, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de vivienda, bueno, de transporte y con muchas otras cosas. Bueno, el cuarto, y ya vamos a finalizar porque está haciendo mucho calor. ¿Cómo podemos ser consistentes en permanecer como equipo? O sea, ¿cómo podemos hacer que todo lo que acabamos de decirlo sea algo llevadero y que sea algo constante, que no sea algo de un mes o de un año? Les vamos a dar rápidamente unos tips. Y el primero no está aquí de primeras, pero el primero que quiero que ustedes anoten ahí es que hay que ser firmes y flexibles para ir por nuestros sueños, para no convertirnos en esclavos. Y ahí viene el segundo, que están muy ahí pegaditos, y es que nosotros decidimos cómo queremos vivir porque Dios nos hizo libres. Estos dos los quiero dar de primeros y quiero centrarme un poquito aquí porque algo que a mí dicen por ahí, me ha rayado un poco la cabeza, es que mi esposo, especialmente en estos tiempos, en estos últimos tiempos que me ha costado un poco más el hecho de negarme a mí misma, él me dice, amor, hazlo, pero no te esclavices. Nosotros somos los que decidimos cómo vivir, y creo que eso nunca lo había pensado en realidad. O sea, creo que la mayoría de nosotros simplemente vivimos lo que cada día se nos va poniendo al frente porque pues estamos viviendo y nos toca vivirlo. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo vivir. Yo decido vivir endeudada o decido vivir siendo libre financieramente. Yo decido si ahorita apoyo a mi esposo y lo hacemos con amor o si simplemente hago como quiero sin importar que pase en 2, 3 o 5 años. Y si el Señor ya nos hizo libres, ¿por qué nosotros nos vamos a echar una atadura más? Entre esa flexibilidad que ustedes pueden tener, queremos darle un consejo, y es, queremos una cita a la semana como pareja, ¿sí? Pero además no solo una cita a la semana como pareja, queremos también, digamos, en este momento que nosotros estamos, ¿cómo se dice? Como
como con recursos reservados o más apretaditos, Estamos disciplinados, más disciplinados. Queremos tener una salida no solo en pareja, sino en este momento que tenemos los niños, queremos una salida a la semana con los niños de algo diferente, algo que nos dé un respiro. Pero realmente en este momento no podemos. En este momento lo estamos haciendo como cada 15 días o una vez al mes. Y así nos toca, pero sean flexibles con eso. Tampoco Pero es como que... antes no lo estábamos haciendo. Antes no lo estábamos haciendo, no y esto estaba generando carga. Esto estaba generando como que ya no quiero más este proceso, ¿para qué estamos haciendo eso? Entonces decidimos tener un evento especial cada 15 días, ¿sí? Salir a comernos un helado. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, no salimos cada 8 días a comernos un helado porque no podemos, no debemos hacerlo, pero hay que ser flexibles. Comprar ropa cada X tiempo. Hubo un momento donde todo lo que tenía mi esposo ya estaba muy mal. Y yo le decía, amor, compremos ropa, por favor. Necesitas ropa. Quiero una guitarra. Pero es que no podíamos en ese momento, pero teníamos que alcanzar a ser flexibles. Entonces ahorita simplemente decimos, bueno, con estos ingresos no puedo comprarme un vestido de Ela porque está por fuera de lo que yo ahorita puedo adquirir, pero sí puedo comprar un vestido más sencillo. Y necesito ropa, no tiene que ser de marca, no tiene que ser lo más caro. Entonces vamos a comprar cada X tiempo y que sea algo que está dentro de nuestro estilo de vida. Sí, no, así se da una vez al año, amigos. Lo que pasa es que lo digo porque también tiene que ver con las costumbres que traemos, ¿sí? Y antes de casarme, que me alcanzaba la plática, no mentiras, mucho antes de casarme podía tener los ingresos suficientes para comprarlo y no lo hacía. O sea, era descuidado conmigo mismo. Resultaba mi mamá, hijo, le compré este pantalón. Ay, gracias, mamá. Uy, sí lo estaba necesitando, pero quiero una guitarra. Sí, entonces era como todo por esos sueños y me sacrificaba en cosas que incluso no eran necesario. Entonces me quedé con esa cultura también y luego dijimos, no, o sea, realmente Dios nos quiere libres, ¿sí? De todo eso y que estemos bien. Y eso hace parte de avanzar. Tratar de cuidarnos a nosotros mismos. No necesariamente lo que decía ella es tal vez lo más fino en este momento, pero por lo menos ya le prestamos atención. Yo quiero decir algo antes de terminar porque ya vamos a acabar. Para terminar, fin y conclusión, dijimos el jueves. No le olvide eso, para terminar, fin y conclusión. Vamos en el fin, la mitad. Y es que estamos haciendo mucho énfasis en esta parte, en el tema de trabajo en equipo, porque resulta que también para alcanzarlo y para buscar esa sabiduría, en mi caso personal, me gusta leer, entonces creo que Dios me regaló el material correcto para leer, porque es material, bueno, voy a aclarar algo antes de eso. Antes leía cosas financieras de cualquier persona, o sea, cómo lo hace este, cómo lo hace el otro, este tipo que es multimillonario, cómo maneja, cómo vive, cómo llegó. Pero después Dios me regaló su versión, o sea, me regaló material bíblico de la parte financiera. Entonces, guía bíblica para manejar las finanzas o cómo ser libres de las deudas según la Biblia, cosas así que son muy interesantes, muy interesantes, porque ahí está el sustento bíblico de cosas que he aprendido y también el sustento bíblico de cosas que he aprendido y no estaban bien. Entonces es muy bueno. Y ahí, que es a lo que voy, dice que, o el libro, uno de los libros empieza diciendo que hay más o menos, bueno, voy a mencionar la cifra, estoy casi seguro que es, pero dice que más o menos cuando Jesús habló de sus parábolas eran 30 y no me acuerdo cuántas, 30 y tantas, y 16 de esas 30 y pico eran del manejo financiero y de los bienes, 16. Y también dice que más o menos 500 versículos hablan de la oración, pero más de 2000 versículos hablan del manejo financiero y de los bienes, porque en realidad es importante para la vida de cualquier persona. O sea, todos aquí estamos vestidos, todos vivimos en una casa, todos usamos el dinero todos los días, y como regularmente es un tema incluso un poco tabú porque se puede prestar para malas cosas dentro de la iglesia, pues no se toca. Pero en realidad en nuestras vidas
O sea, nos damos cuenta que así es como podemos también avanzar. Bueno, y ya el último de cómo poder ser consistentes, el último tip es que permanezcan en confianza. Hay algo que yo digo y es muy real. Él es mi mejor amigo. Realmente no comparto la idea que muchas otras personas tienen, como que yo he escuchado parejas que dicen, no, es que él es el mejor amigo de mi esposa. No, si eso está pasando, hay un problema ahí. Quiere decir que su esposa confía más en ese hombre que en usted. Y no necesariamente es solo por ella. También deben de haber cosas en usted que no permiten que haya esa confianza. Esposos, sean sabios y llénense de mucho amor y mucha sabiduría con sus esposas, porque nosotras también estamos aprendiendo y somos diferentes. Edwin ha tenido, yo le digo, eres muy paciente y muy sabio, porque él me ha tenido paciencia. Entonces, sean esos confidentes. Yo a él le puedo contar todo y él es el único hombre que sabe absolutamente todo. Pero también yo le puedo contar todo porque él jamás me ha hecho quedar en vergüenza. Él jamás va a ir a contarle a sus papás lo que yo le estoy diciendo. Ni él, y él sabe que yo jamás voy a ir. Si él me dice, yo no quiero que esto lo sepa nadie más, pues yo no puedo traicionar su confianza. Así que yo no puedo ir a decirle a mis papás, no, es que Edwin me dijo esto o me hizo lo otro. No. Y hay algo que mi papá dice mucho y es que la ropa sucia se lava en casa. Hay momentos donde nosotros necesitamos consejos, ¿sí? Pero hay cosas que son de nosotros. Nadie más debe saberlas. Y el que puede ayudarnos a solucionarlas es Dios en medio de nosotros. Entonces seamos muy prudentes, seamos mejores amigos y muy confidentes. Muy bien, ahora sí, conclusión. El resultado de hacer todo esto es realmente encontrarnos en ser uno, en ser un equipo. Por eso se llama así, somos uno. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, yo creo que ese es el modelo que Dios busca de la familia. En este caso empieza por nosotros dos, luego de eso pues vendrán los hijos, luego vendrán los nietos. Y conozco mucha gente que ni siquiera creen en Dios, pero dicen, para mí lo mejor es mi familia. Entonces vamos en esa dirección. ¿Quieres hablar por esto? Bueno, eso que les estoy mencionando de buscar ser uno y de encontrarnos de esa forma va a tener un resultado muy, muy, muy importante, que tiene que ver con todo como cristianos, y es que la gente nos pueda ver de una manera diferente, lo que se llama testimonio, que la gente pueda ver que hay algo diferente, que hay algo especial, en este caso en nosotros como pareja y en ustedes, en cada una de las familias que está hoy acá, que la gente pueda decir, porque ellos sí esto, porque ellos no los ve uno gritando a toda hora, porque ellos no son los escandalosos de donde vivimos, porque él sí la saluda cuando llega de trabajar y no entra tumbando la puerta porque llegó cansado. Porque él sí trapea y barre. Porque y él el sí mío trapea no. y barre. Al principio sí me da cuenta como las vecinas se quedan ahí como, ¿está cocinando? Él hace el almuerzo. Sí. Entonces eso hace que nosotros seamos como un reflejo de Dios en la tierra. Somos imperfectos de una forma increíblemente grandes. Somos muy, muy imperfectos, ¿sí? Cometemos errores todo el tiempo pasa, todo el tiempo encontramos puntos donde no coincidimos, ¿sí? Todo el tiempo es así. Pero todo el tiempo encontramos respuestas de parte de Dios y Él nos va dando esa sabiduría y esa paciencia. Eso no es fruto de no, es que ¿saben qué? Paciencia. No, eso es Dios ahí todo el tiempo procesándome. Para poder llegar a tener la paciencia que ella menciona, he tenido que pasar por situaciones muy tenaces, muy tensas, situaciones donde de verdad hay que tener paciencia para poder resolverlas. Y he podido llegar a eso
gracias a Dios, al Espíritu Santo ahí, actuando. No ha sido en mis fuerzas. Ya para terminar, el último versículo que le queremos dar es Juan 17:21, que dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Lo que hace que nosotros seamos diferentes es que nos mantengamos unidos. Eso es lo que, y más en este momento, eso es lo que marca la diferencia. Unidos de verdad, no cogidos de la mano, sino unidos en todas las áreas, siendo un equipo, así como el Padre y el Hijo son un equipo y con el Espíritu Santo son uno. Entonces, esperamos que Dios los bendiga y que de verdad puedan tener esto en sus corazones y lo puedan comenzar a aplicar. Vamos a hacer una oración y finalizamos. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor. Y como iglesia de restauración familiar, Señor, queremos familias unidas. Queremos familias, Señor, que reflejen de ti, Señor. Pero somos demasiado imperfectos. Tenemos caracteres difíciles. Tenemos, Señor, cosas que ceder. Tenemos heridas en nuestro corazón. Tenemos también muchas costumbres, Señor, y en la mayoría son erróneas. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a escucharte y a poder tener esas acciones de fe en obediencia a ti, Señor. Poder, Rey de Gloria, en tus fuerzas, Señor, ceder, morir, Señor, a lo que tenemos que morir, Señor, para que tú te reflejes en nosotros. Hoy, Señor Jesucristo, te pedimos que tú, Señor, nos guíes y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te damos gloria y alabanza porque tú eres, Señor, quien pelea por nosotros y nos vas a ayudar a ser uno. Señor, yo también oro a ti por cada uno de los hombres y cada uno de los hogares aquí representados, Padre. Yo sé que no es fácil, Señor, todo este tema que tocamos de a veces hacer un equipo con nuestra esposa, hacer un equipo con nuestros hijos, que estamos cansados del trabajo, de que el dinero no alcanza, que estamos cansados de siempre hacer lo mismo. Yo lo sé, Señor, pero tú has sido mi fuerza en esos momentos, Señor. Tú me has dado la sabiduría en el punto que lo he necesitado, Señor. Y no he sido yo, has sido tú ahí, Señor. Por eso yo te pido que así mismo lo hagas con cada uno de los hombres que están en este momento, Señor, y con cada una de las familias que está aquí representada, Señor, donde tal vez ya el papá no está en el hogar, tal vez la mamá ya no está en el hogar, tal vez es un nuevo hogar que se formó, Señor, pero tú estás ahí, Señor. Yo te pido que venga esa sabiduría especial, esa sabiduría del cielo, esa sabiduría que trae el Espíritu Santo a cada uno de los hogares en esta casa, en esta congregación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.